¿no? Que es precisamente que en la unidad 4, que nos estamos adelantando bastante, porque obviamente en la unidad 4 correspondería a la tercera fase de nuestro trabajo en la materia, que es precisamente lo que concierne al análisis de los resultados. Y obviamente para poder hacer un análisis bien de resultados, tenemos que hacer un buen metaanálisis. ¿Qué es eso de metaanálisis? ¿Cómo se da? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un metaanálisis? No. Gracias, Aide, qué linda. Entonces, si se dan cuenta, yo creo que lo que nosotros debemos de conocer, esto, seguramente ustedes lo hacen o lo han hecho o lo hacían y lo siguen haciendo como una forma de común en cuanto a la búsqueda de información se refiere. De hecho, el metaanálisis es una manera en la que podemos reunir, podemos consultar y podemos tener a la mano información para algún tipo de investigación que necesitemos. Y bueno, importante porque el marco teórico es algo bien importante, sí o no, en la elaboración de su investigación. Pues es el soporte técnico y conceptual que fundamenta cualquier análisis, experimento o investigación. Lógico, ¿no? Si ustedes no tienen un buen marco teórico, pues toda la información que necesiten, pues como para qué si quieren ver que si sirve como bactericida, que si sirve como sustituto de algún producto para que me produzca un buen sueño, que si tengo que hacer un complemento alimenticio, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos ayuda precisamente, ¿por qué? Porque el marco teórico es la investigación documental, lo que ustedes necesitan para hacer su protocolo. Ayuda a definir el problema, primero investigar, evita tomar caminos cerrados, es decir, me voy por acá o me voy por allá y con esto pues obviamente minimizamos esa parte. Contribuye al establecimiento de un modelo teórico y una hipótesis de trabajo y promueve el estudio de nuevos problemas de investigación. Lógico, mientras ustedes, y creo que les sucedió, mientras ustedes estaban buscando información y la iban encontrando y y la iban tratando de ordenar y todo eso, se dieron cuenta de muchas cosas que después hasta decían, bueno, ¿por qué no mejor hacemos nada más esto? Por ejemplo, hay un equipo que iba a hacer proteínas, lípidos y no sé qué tantas madroletas y terminaron nada más, no, pues nada más vamos a hacer este, pues sí, porque no sabían en qué se metían. Y gracias a ese marco teórico es que pudieron ubicarse bien dentro de la parte conceptual de su investigación. De hecho, la búsqueda sistemática de la información es a lo que le llamamos metaanálisis, es decir, nosotros eh, entendemos el metaanálisis como una forma de ordenar nuestra investigación. Entonces, Catherine, ¿me puedes decir cómo está esto del metaanálisis si eres tan amable? ¿Cómo, perdón? ¿Me puedes leer lo que dice el metaanálisis? Ah, sí, perdón, perdón. No te preocupes. Este, la meta es contrastar las ideas entre los autores y los diferentes trabajos realizados, así como analizar los principales resultados obtenidos. Si se dan cuenta, gracias. Si se dan cuenta, esto es lo que vamos a hacer con sus datos a partir de que ya los tengan, porque ahorita están todavía viendo la forma de obtener datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué se hace un metaanálisis, mi querido Pedro? Peter, ¿le pusiste asistencia a Pedro Soto, compadre? Pedro, En principio sí la había puesto, pero pues aquí parece que no está. ya se fue. Ah, qué recabrón. Pues ahí quítasela. Sí. Don Jesús, ¿Qué pasó, profe? dime por qué hacer un metaanálisis. Dice que me permite y ayuda a definir el tema o problema, elaborar una síntesis actual del conocimiento, elaborar los objetivos de mi investigación, diseñar la metodología,
analizar e interpretar mis resultados, elaborar una discusión sustentada y responde a las preguntas de investigación. Fíjense, chavo, gracias, Jesús. De hecho, si se dan cuenta, aquí está el meollo de lo que están haciendo ahorita. Necesito responder la pregunta de investigación, pero para eso necesito tener información. Para eso ya debía haber hecho una metodología. Para eso ya debía haber obtenido algunos resultados. Y tengo que discutirlos. Pero si no hubiera tenido yo un metaanálisis, es decir, la manera en que yo voy a buscar la información, no lo podría hacer. Por lo tanto, ¿cómo y dónde lo hago? Pues obviamente, señores, tenemos que primero definir el tema y los parámetros de búsqueda. De hecho, nosotros tenemos muchísimos buscadores donde podemos ver referencias bibliográficas para poderlas usar y obviamente algunos no son recomendables, pero bueno, la mayoría de la información que nosotros necesitamos se puede encontrar en varias plataformas. Es necesario establecer claramente los objetivos y preguntas de investigación que deseemos abordar. Antes que nosotros empecemos a buscar la bibliografía, tenemos que ver qué onda con nuestra pregunta, ¿no? Por eso ¿se acuerdan cuando hicimos el mapa conceptual? Para que se dieran cuenta de todas las cosas que necesitábamos conocer. Y para eso tenemos pues, todas esas plataformas que ven ustedes aquí, y pueden ustedes meterle más, no nos podemos concentrar más que en estas. Y ahí es donde la vamos a encontrar las fuentes de información de lo que nosotros queremos. ¿Cómo lo hago y analizo? Pues como es una búsqueda sistemática de la información, looking back to looking forward, a review of 15 years research about urban green areas, ecological connectivity and socio-ecosystem approaches apply into megacities. Me van a decir, ¿what? Sí, señores, la mejor búsqueda y sistemática de información está en inglés. Entonces, describir el conocimiento de los términos está cañón. Yo sí tengo que ver qué quiero y entonces voy a tener que buscar los trabajos o las publicaciones en ciudades, países y obviamente quiénes están al cargo de esta información. Entonces, además tengo que buscar qué tanto es posible de tener la información o accesar a esa información, porque a veces nos piden una contraseña o tenemos que estar inscritos en algún tipo de revista, etcétera, etcétera. ¿Dónde obtengo la información? Pues en un experimento de los individuos, en un metaanálisis de cada referencia, en un experimento, en un equipo para medir, en un metaanálisis, preguntas a responder. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Nosotros tenemos palabras claves para realizar y limitar la búsqueda. Y esas palabras claves pueden estar separadas por este famoso conector que es el AND, es decir, el I o el OR, que precisamente también nos puede evitar el que tengamos información de más. Porque si ustedes buscan, no sé, bacteriología, van a encontrar un gran número de lugares donde puedan tener bacteriología. Pero si le dicen and cultive y cultivo, entonces ya es diferente. Entonces les digo, o si le ponen or, que quiere decir o esto, también es muy diferente. Entonces, hasta en la búsqueda de las palabras claves tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos el metaanálisis, y eso va a depender mucho, ese metaanálisis o el éxito de ese metaanálisis va a depender mucho de cómo iniciamos la búsqueda. Obviamente, para seguir, hay que clasificar los trabajos y documentos obtenidos. Es decir, vamos a tener un EID del trabajo, un número de identificación. Cada documento tiene debe tener una tabla de datos, que es lo que nosotros les pedíamos en la sábana de Excel. Hay que ver cómo manejan ustedes el ID. Entonces aquí nos dicen que para clasificar los trabajos y documentos obtenidos, tengo que ver qué tipo de documento es. Si es un artículo, si es un libro, si son capítulos de algún libro, etcétera, etcétera, etcétera.
Y eso es bien importante porque también nos va a dar la posibilidad de saber qué tan bien hechos están, porque no es lo mismo tener un artículo de Cuba que un artículo de la National, no, no me acuerdo. Bueno, cualquier escuela de Europa, por ejemplo, ¿no? Y eso precisamente es lo que nosotros nos va a permitir tener acceso. Si es un tipo open access, es decir, un acceso directo o un acceso libre. Y eso precisamente es lo que tenemos que poner en el metaanálisis. ¿Qué tan posible es entrar a ese lugar para obtener esa información? El tipo de contribución es decir, si es teórico conceptual, si son casos de estudio de planeación, si son casos de estudio de intervención, o si es metodológico. Y ahí tenemos que también darle su especial atención, porque de ahí van a empezar a salir las temáticas abordadas, que son muchas, y que ustedes tienen que empezar a desglosar conforme a los intereses de ustedes. Pues necesito aquí, necesito esto, necesito el otro. Digo, para empezar, quien diga que no puede sacar información de Wikipedia, pues está loco. No es mal usar Wikipedia, pero fundamental. Viendo la fuente es lo que nosotros vamos a ordenar y vamos a manejar. Hay que describir las escalas espaciales del trabajo. Estas escalas, pues obviamente sabemos que si es un trabajo local, si es un trabajo regional, nacional, etcétera, porque puede ser de muchas maneras mencionado. Pero eso es bien importante porque la escala espacial no es lo mismo tener un trabajo regional, es decir, solamente de una zona, de una región, a tener un trabajo de carácter mundial. Y eso sucede, ¿no? Porque a lo mejor ustedes buscan una información y de repente ven ahí que es una revista de alguna escuela. No es lo mismo que tener una revista que se dedique específicamente al tema que ustedes buscan. Es importante las escalas espaciales. También los trabajos y documentos obtenidos se deben de clasificar también como si es de país, si es qué tipo de país es, porque como les vuelvo a repetir, hay muchas formas en las que podemos decir que la información no es tan confiable. Si es país desarrollado, en vías de desarrollo, etcétera, ¿no? Todo eso nos va a dar información de qué tan bueno es la información que nos están ofreciendo. Y obviamente, si la ciudad o localidad nos indica para los casos que aplique el nombre de la ciudad, delegación, parroquia, localidad en donde se desarrolla el estudio. Y obviamente tenemos que poner ahí mucha atención porque muchas veces de ahí sale mucha información de la localidad y esa localidad la tenemos que tomar muy en cuenta. El tipo de ciudad es importante porque ahí vamos a tener diferentes cosas que nos van a dar información y diferentes maneras en que se maneja la información, porque no es lo mismo una zona metropolitana que una zona rural. No hay lo mismo en cuanto a tener acceso a recursos. Entonces, pues, ¿de dónde salió el dinero para hacer la investigación? Pues de eso depende mucho también lo que es el tipo de la ciudad. Y así podemos empezar a obtener una base de datos con las características para que cada uno de los documentos me pueda establecer una vía de poder saber si la pregunta que hice estuvo bien. Entonces aquí, como pueden ver, en este pequeño collage que ponemos aquí, ustedes pueden ver que tenemos el tipo, que si es artículo, si es capítulo, etcétera, etcétera. El año, los autores, si tiene open access, el tipo de contribución, escala espacial, país, tipo de país, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden hacer tan complejo
este metoanálisis como ustedes lo quieran. Pero lo importante es que ustedes lo hagan dirigido a la pregunta que quieren responder. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de la búsqueda de esto. Un metaanálisis también tiene otra característica: analizar las tendencias y comenzar a responder las preguntas de investigación. Esa es la segunda fase. Por lo tanto, tengo que en 5,000 documentos revisados, estudios fueron entre 780 unidades de 135 países, es decir, el 19,4% en zonas metropolitanas y 16 en megalópolis. Aquí podemos tener un montón de información, solo de lo que sería el aspecto urbano, o digo, el aspecto espacial, ¿no? Para que vean que también es bien importante saber de dónde estamos, ¿no? Para poder saber que de todas estas diferentes documentos revisados, que si son teórico-conceptuales, si son metodológicos o si son casos de estudio. Y el 2,8% establece que sean de los tres. Pero a mí no me interesan los casos de estudio. Entonces me voy al 12,5, perdón, al 3,9. Porque el 23,6 es teórico-conceptual y el 1,1 es metodológico. Y si se dan cuenta, esta forma de utilizar este tipo de gráficas, este tipo de representaciones, me da mucha información y me permite conceptualizarlo mejor. Ahora bien, ¿la búsqueda puede incluir análisis estadístico? Pues claro. Y eso depende de cómo quieres responder la pregunta. Pero buscar que siempre sea posible dar un sustento estadístico a sus hipótesis planteadas. Esa es la idea. Voy a buscar el estadístico de acuerdo a lo que dice mi hipótesis, porque mi hipótesis de alguna manera me está dando una verdad adelantada. Ya habíamos hablado de las características de la hipótesis. Entonces, sí, es importantísimo concluir todo esto en un análisis estadístico. El cual, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo: difiere la proporción de estudios realizados por el país entre los tres tipos de clasificación para las naciones. Hacen esta pregunta respecto a los estudios realizados por país. Dicho de otra manera, ¿hay diferencia entre el número de estudios realizados entre países desarrollados, no desarrollados y en vías de desarrollo? ¿Ustedes qué creen? Alguien ayúdeme. Sí, no, ¿por qué? Ok, Perla. Yo creo que sí, ¿no? Porque normalmente, bueno, también depende del estudio que se está haciendo, ¿no? Ajá. Pero en general yo creo que sí es más, se realizan más en países desarrollados que en países ya más marginados. Bueno, a mi punto de vista. Claro. ¿Alguien más? Pues sí, lo mismo que Sebastián, porque los países desarrollados tienen el presupuesto y la información necesaria para hacer estas investigaciones. Pero, a ver, yo les digo una cosa. Un país desarrollado, ¿creen que les interesen algunas problemáticas de los países no tan desarrollados? No. Creo que si no les afecta directamente no les interesa. Yo también estoy de acuerdo con ustedes, porque a veces los intereses de los países o de las megápolis son diferentes a los de una comunidad, digamos, normal. Vamos a llamarlo normal a lo que es común. A lo mejor en esas comunidades de ese país que no es desarrollado, pues les interesa mucho aumentar un poquito la posibilidad de saber si puedo utilizar un determinado alimento como un suplemento alimenticio o como un complemento alimenticio. O por qué no, a lo mejor a los países desarrollados no les interesa utilizar insectos para comer. Pero bueno, también tienen razón, yo estoy de acuerdo con ustedes, como que no, pero hay que ver que precisamente sí hay diferencia entre el número de estudios realizados entre esos dos países. Por lo tanto, en la unidad 2, el protocolo de investigación, hay que ver qué onda. ¿Tienen preguntas?
¿Preguntas? Por ahorita no. ¿No? Bueno, entonces, esto sería todo por